Perfecto, creo que ahí estamos. Hay presencia de todos y todas las expositoras. Así que si les parece bien, vamos a dar inicio a la mesa. Mi nombre es Javier Pizarro y voy a estar moderando esta instancia. Esta mesa se llama Prácticas Educativas y Cohesión Social y corresponde al eje de desafíos de desigualdad educativa y desarrollo social. Antes de presentarlos, comentarles que esta sesión está siendo como automáticamente grabada. Sin embargo, también vamos a requerir después de la aprobación de los expositores para poder subirla a nuestro canal de YouTube. Así que me pueden transmitir por interno su aceptación o no de esto. Es muy importante que podamos cumplir con los tiempos, ya que, como saben, después hay otra jornada de mesas. Por lo tanto, yo les voy a ir avisando en el chat cuando les falten 5 minutos. Ya, como son 4 exposiciones, cada una va a tener 15 minutos para poder presentar. Ahora les voy a comentar quiénes van a participar y el nombre de las ponencias y su respectivo orden, ¿verdad? Vamos a partir con la exposición de Diego Carrasco, Ernesto Treviño y Natalia López, que se llama Autoritarismo en nuestros estudiantes, el problema de la comparación entre ambientes escolares y la adhesión a creencias antidemocráticas. Luego Natalia López, Diego Carrasco, Sigmund Ley y Ernesto Treviño con actitudes de apoyo a la equidad de género entre estudiantes, sexismo y autoritarismo, barreras ideológicas para climas democráticos y desarrollo social en la educación. La tercera ponencia está a cargo de Verónica López, Sebastián Ortiz, Luis González, Juan Pablo Valenzuela y Claudio Allende. Se llama Váyase Inspectoría, váyase suspendido, incidencia de las características individuales y contextuales en la ocurrencia de prácticas punitivas en las escuelas chilenas. Y va a terminar Camila Race, espero estar diciendo bien ese apellido, oportunidades aprovechadas y desperdiciadas, formación ciudadana fuera del aula en educación técnico-profesional. Vamos a solicitar que cada uno de los expositores pueda compartir pantalla para, en caso de que tenga un PPT o algo así. Y entonces vamos a partir, entiendo, con Diego Carrasco. Diego, te voy a avisar cuando queden 5 minutos en el chat y el libro ya de compartir pantalla y que podamos dar inicio a la mesa. Hola, buenas tardes, Javiera. Hola, ¿qué tal? Bueno, me voy a presentar, disculpen Sí, claro. que no podía entrar porque había un problema con el link. Mi nombre es Diana Kruger, soy una de las personas que coordinó el eje de educación. No sé si ya se presentaron todos, pero gracias por estar acá. Este panel tiene como temática la educación y cohesión social, así que estoy muy contenta de poder escuchar sus trabajos acerca de diferentes, diría yo, actitudes o culturas que se están desarrollando en aula que pueden eventualmente tener una injerencia en el comportamiento de nuestros estudiantes cuando salen al mundo. Así que no quiero atrasarlos mucho, vi que ya estaban por empezar, solo quería presentarme y veo que tenemos 4 trabajos. ¿Hablaron ya acerca de cuánto tiempo va a tener cada paper? Sí, cada uno ya está la instrucción clara. Vamos atraso entonces. Gracias, Diana. Ya. Sebastián, ¿puedes compartir? No es Sebastián quien parte, ¿verdad? No, es Diego. Puedes compartir pantalla y vamos a dar inicio a la mesa. Diego, si te estás hablando, no te estamos escuchando. No, es que está deshabilitado todavía la compartir pantalla. Ahí está activado. Ahí sí, perfecto, gracias. Bueno, lo que yo les voy a hablar es sobre cómo estudiar autoritarismo entre estudiantes y considerando qué factores pueden hacer aminorar la adhesión a este tipo de creencias antidemocráticas. Este es un trabajo que está realizado dentro del marco de un Fondesit sobre el sistema escolar chileno y el desarrollo de resultados cívicos. Como coautores tenemos a Ernesto Treviño y a Natalia López, que también va a presentar en la misma mesa. Lo que les puedo contar en términos generales sobre el autoritarismo es que esto coincide como una creencia fundamental sobre apoyar a autoridades fuertes y muchas veces expresar pocos límites para esta autoridad. Entre los ítems que nosotros vamos a emplear en este estudio para
evaluar autoritarismo, contamos con afirmaciones del siguiente tipo. Los gobernantes deben hacer valer su autoridad, aunque violen los derechos de algunos ciudadanos. La opinión más importante del país debe ser la del presidente. Entonces, la idea es que personas que presentan mayores acuerdos sobre este tipo de afirmaciones y otras varias presentan altos grados de autoritarismo y creen básicamente que las autoridades se presumen que son legítimas, básicamente no tienen límite. Este es un predictor conocido en psicología política, porque es un predictor como muy documentado, que es capaz de predecir tanto sexismo entre las personas, homofobia y también tolerancia a la corrupción. Y lo que sabemos respecto a diferencias individuales y contextuales respecto a los estudiantes es que, por un lado, está la hipótesis de la sofisticación, que plantea que mayores niveles educativos tienden a estar asociados a menores niveles de autoritarismo, y complementariamente la hipótesis de transmisión intergeneracional, que lo que plantea es que los niveles de autoritarismo que poseen las familias tienden a transmitirse a los hijos. Y como consecuencia, es que si tenemos familias con alta educación y otras familias con muy poca educación, es que si no hay ningún tipo de intervención intermedia, entonces lo que debiera suceder es que los hijos terminan adoptando las creencias autoritarias de los padres. Una de las cosas que sucede, porque esto es relevante de estudiar, es que si es que los estudiantes son muy autoritarios, básicamente lo que están es adhiriendo a diferentes creencias claramente autodemocráticas, porque lo que termina haciendo es que desvincula el rol como activo de los estudiantes como ciudadanos. Por el contrario, una de las prácticas escolares que se presenta dentro de la educación cívica consiste en la discusión abierta de temas políticos y sociales dentro de la sala de clase, las cuales tienden a promover el pensamiento crítico y la sofisticación de las ideas políticas. Esto consiste en que los estudiantes puedan llevar a la sala de clase temas políticos y sociales para ser discutidos con sus compañeros bajo la guía del profesor. Se espera que este tipo de práctica escolar tenga ratios diferentes sobre diferentes outcomes cívicos, entre ellos el conocimiento cívico y de forma distal también otro tipo de outcomes como el sexismo y la tolerancia a la corrupción. Sin embargo, la comparación entre ambientes escolares no es una tarea sencilla por diferentes razones, y lo que yo voy a mostrar es que existen al menos dos problemas para realizar para dar respuesta a este tipo de preguntas y ver cómo enfrentar este tipo de problemas. Y esto bajo la lógica de que en la medida en que uno ignora este tipo de problemas, puede llegar justo a escenarios límites donde cree que la práctica escolar, que es la que uno debiera promover, no tiene efecto. Y por tanto limita el campo de recomendaciones que uno podría hacer en política pública. Entonces la idea general es que nosotros vamos a tener un outcome. Hay una práctica escolar que promueve este outcome o lo disminuye, pero el acceso a esa práctica escolar podría estar condicionado por las características de los estudiantes. Al mismo tiempo, lo que tenemos es un conjunto de estudiantes que están junto a otros estudiantes y cada uno de ellos está globalmente influido por una práctica escolar. Y esta práctica escolar puede variar a la población, condicional a la escuela en la que los estudiantes se encuentran. Entonces, ahora voy a comentarles en qué consiste este problema. El primer problema consiste en que cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes si ocurre una práctica escolar, lo que nos interesa es lo que colectivamente nos dicen, no lo que individualmente nos dicen. En este sentido es como si nosotros pensáramos a los estudiantes como si fueran informantes. El segundo problema consiste en que, dado que esta práctica escolar no está distribuida simétricamente en la población, sino que podría estar condicionada por las características socioeconómicas de los estudiantes, en segundo plano, a las escuelas a las que acceden, y que esas escuelas tienden a tener diferentes, como presencia de este atributo escolar, entonces eso hace que sea difícil estimar cuál es el efecto directo entre la práctica escolar que queremos estudiar y en conjunto a cómo se distribuye esto en la población, porque no podemos separar estos dos efectos. Como comentario general, podemos decir que es tentador que nosotros empleemos como la tradición más simple para poder llegar a una conclusión, ignorando estos dos problemas, pero eso nos puede llegar a estos escenarios límites que yo les comentaba, donde podríamos llegar a conclusiones erróneas. Entonces, toda la idea es que quizás no siempre sea la mejor práctica emplear solamente lo que conocemos, ya sea una regresión poblacional o una regresión multinivel.
Entonces, como ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar datos del estudio ICCS de 2009, la cual son muestras representativas de estudiantes donde cada país aporta cerca de 150 escuelas. Esto incluye a muestras representativas de Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Paraguay. Son solamente estudiantes de 14 años que están en octavo grado, por tanto tienen al menos 8 años de escolaridad. Y en cada país, o sea, como dentro de cada escuela se selecciona una sala de clases intacta. Esto es súper importante porque la gracia es que cuando los estudiantes en conjunto hablan sobre la práctica escolar, están hablando de la misma práctica escolar en cada sala de clases en al menos una escuela. Las medidas que vamos a utilizar una medida de autoritarismo que es multi-ítem, que tiene estos ítems que ya les había comentado, como los gobernantes deben hacer valorar su autoridad aunque violen los derechos de algunos ciudadanos. Tenemos un indicador continuo de nivel socioeconómico que concentra la variabilidad de la educación de los padres, la ocupación y la cantidad de libros en el hogar. Además, vamos a utilizar como control en uno de los ejemplos a conocimiento cívico, que es una medida de sofisticación política que estamos utilizando con 18 ítems que están dentro del test del módulo latinoamericano dentro de este estudio. Y finalmente la escala de discusión en la sala de clase, que está compuesta por 6 ítems, y los estudiantes dicen cosas del tipo como los profesores estimulan a que los estudiantes expresen sus opiniones. Si nosotros utilizamos un modelo multinivel como tradicional, y primero ingresamos discusión en la sala de clase, y en pasos sucesivos agregamos controles, lo que nos va a suceder es más o menos lo siguiente. Es como el efecto directo, por así decirlo, o el efecto esperado de la diferencia entre mayores niveles de discusión en la sala de clases y los puntajes de autoritarismo, y estos son negativos. En la medida en que incluimos además la variabilidad de los estudiantes, este efecto cae, y una vez que controlamos por la sofisticación de los estudiantes y además por nivel socioeconómico, este efecto básicamente desvanece por completo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está sucediendo esto? Porque la conclusión, o al menos una conclusión posible, si uno como inocentemente leyera los resultados de esta forma, es que pareciera ser que la práctica escolar no tiene un efecto de interés. Y el primer problema consiste en que tenemos una especificación errónea. Lo que está sucediendo es que primero estamos sobrecorrigiendo el efecto de la práctica escolar. Dado que los estudiantes nos están diciendo cuánto sucede en la práctica escolar, y al mismo tiempo tengo lo que nos está diciendo cada estudiante dentro de la sala de clase, cuando yo junto ambos puntajes sin centrar dentro del modelo multinivel, las respuestas de los estudiantes se van a robar un pedazo de varianza de interés sobre la variabilidad de la práctica escolar. Y eso nos va a reportar este efecto, que es el gamma C. Pero lo que a nosotros nos interesa es la inclinación entre escuelas, que es como cuál es el nivel global de asociación entre los niveles globales por escuela de autoritarismo y la práctica escolar de interés. Nosotros creemos que es muy posible que esta forma tradicional de abordar el problema tiene que ver con que los puntajes de discusión en la sala de clases son generados con el mismo modelo que se generan los puntajes IRT de las pruebas, que básicamente consideran que solamente los estudiantes son la fuente de varianza de interés. Nosotros creemos que si nosotros pudiéramos corregir eso, por ejemplo, y ocupáramos un modelo de medición alternativo, donde pudiéramos separar lo que es diferencias entre informantes y diferencias entre salas de clases, podríamos entonces rescatar esta relación entre escuela, que es la que queremos modelar. Entonces, para eso, alternativamente, lo que nosotros propusimos es emplear otro modelo de medición, que es básicamente un modelo de crédito parcial, donde vamos a separar, por un lado, la variabilidad entre escuelas, y por otro lado, la variabilidad entre estudiantes. Donde la variabilidad entre estudiantes no es necesariamente de interés, porque esta es la variabilidad que presentan los mismos estudiantes que están dentro de una sala de clases respecto al nivel promedio de la discusión en la sala de clases. Entonces, la primera corrección es que ahora vamos a tener como los puntajes de práctica escolar, que son discusión en la sala de clases, pero dividido en dos componentes. Uno que es la variabilidad entre las escuelas, que es lo que nos interesa, y el otro es la variabilidad entre los informantes, que es lo que está fuera de nuestro interés. El segundo problema es no resoluble, que es el problema de la endogénea. Esto consiste en que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos completamente distribuido de manera simétrica a los estudiantes y la sala de clases, entonces la composición de la sala de clases sería igual a la de la población. Pero lo que sucede es algo más parecido a esto. Entonces hay estudiantes que tienen características similares entre sí, que van a una misma escuela. Entonces todos los estudiantes de mayor nivel socioeconómico tienden a agruparse en la misma escuela, y también sucede lo inverso en el otro lado de la distribución. Y también tenemos la sospecha de que esto pueda estar sucediendo con la práctica escolar. Que la práctica escolar, sobre la cual estamos interesados, también se concentre de manera
como direccionada debido a las características de los estudiantes. Entonces aquí la pregunta es como, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que no tenemos cómo cambiar el diseño porque estos son datos secundarios. Y en la práctica es muy difícil hacer un experimento como puro en este tipo de escenario. Entonces lo que podemos hacer por ahora, y sin costo alguno, es emplear la propuesta de Castellano, que lo que nos dice es como, tratemos entonces de estimar bandas de efecto. Uno podría ser como la banda de efecto máxima, que es como, ¿cómo se vería el efecto si es que todas las escuelas tuvieran la misma composición? O sea, como que nosotros pudiéramos restar por completo la influencia que tiene a nivel socioeconómico. Y en cambio, dado que conocemos de que hay endogeneidad, y sabemos cuál es la dirección que tiene esa endogeneidad, podríamos considerar a ese estimado un límite inferior. Si es que ambos estimados son por sobre cero, entonces podríamos concluir, al menos con alguna tranquilidad respecto a la dirección del efecto, y que siempre va a ser más positivo que nulo. Y además nosotros vamos a discutir cómo interpretar ese tamaño de efecto en términos sustantivos. La propuesta de Castellano lo que hace es como decir, tomemos el puntaje de autoritarismo, restémosle primero el efecto de nivel socioeconómico, quedémonos con esos residuales, o pseudo residuales, y después ingresemos las covariables de interés. Entonces básicamente estamos haciendo una regresión en 2 pasos. En el siguiente ejemplo, entonces lo que estamos haciendo es que tenemos autoritarismo, que va a estar influido, teóricamente lo que planteamos, por discusión en la sala de clases, donde mayor discusión en la sala de clases de temas políticos y sociales por parte de los estudiantes, se espera un efecto negativo sobre los niveles de autoritarismo. Esto además está condicionado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, y esto también condiciona el acceso a la práctica. Entonces, los tipos de estimados que tenemos aquí, primero es como una regresión poblacional, que nos dice como los efectos globales sin hacer como tanta innovación respecto a cómo estimar los efectos. El segundo es el límite inferior, que es un modelo multinivel tradicional. Y el tercero es la propuesta de Castellano para obtener el efecto máximo de la práctica escolar, que lo que está haciendo es que sobre autoritarismo toma los pseudo residuales una vez que uno les resta el efecto de nivel socioeconómico. Entonces ahora nos vamos a enfocar en qué es lo que sucede con el estimado de práctica escolar. Y lo que sucede es que en la banda del modelo multinivel tradicional obtenemos cerca de 0.3, que significa que por una desviación estándar de mayor nivel de discusión en la sala de clase, tenemos cerca de menos 13 desviaciones estándar en autoritarismo. Y en el lado superior, que es como en un mundo donde todos los estudiantes tuvieran las mismas características y atendieran a esta escuela, tendrían cerca de menos 19.19 desviaciones estándar de autoritarismo. Eso en la práctica significa que si nosotros pudiéramos mover a un estudiante promedio a una escuela donde hay 2 desviaciones estándar menos o sea, más de discusión en la sala de clase, uno podría tener entonces la expectativa poblacional de que los estudiantes que asisten a esas escuelas tengan más chances de estar en desacuerdo con todos los ítems de autoritarismo de forma simultánea. Esto significa que moviéndose a esos niveles de discusión en la sala de clase, por ejemplo, los estudiantes tendrían más chances de decir que es mejor que los líderes del gobierno tomen las decisiones sin consultar a nadie. Si nosotros vamos a una escuela donde haya mayor discusión y nosotros le preguntamos esto a los estudiantes, nuestra expectativa entonces sería que la mayoría de los estudiantes que están en ese tipo de escuela deberían estar muy en desacuerdo, o que al menos más de la mitad de los estudiantes estén muy en desacuerdo con ese tipo de afirmaciones. En resumen, lo que les puedo contar es que, a pesar de todos estos problemas metodológicos que existen en el estudio de educación cívica, uno puede hacer estimación de este tipo de efectos, pero con la cautela de elegir el modelo de inferencia más adecuado. Y que el problema más difícil de resolver, que es la endogeneidad, si bien esta no se puede como evitar, al menos podemos diagnosticar qué tan grande es, para saber si es que pasa o no a llevar el efecto de interés que estamos estudiando. En términos sustantivos, respecto a los resultados que estamos encontrando, es que por sobre la composición de la escuela en términos de nivel socioeconómico, en todos los enfoques hay una relación negativa entre discusión en la sala de clase y autoritarismo, y parece ser que esta práctica escolar es muy buen candidato para proteger a los estudiantes del desarrollo de creencias antidemocráticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, justo en el tiempo. Así que perfecto, les recuerdo que al final de todas las exposiciones vamos a hacer la ronda de preguntas que las pueden ir dejando en el chat y después nosotros las vamos ordenando. Ahora pasamos a la exposición de, entiendo que Natalia López, sí, te pido Natalia que si me avisa si puedes compartir pantalla. Me parece que sí. Ahí sí. Perfecto. Sí, ¿ven bien? Perfecto, sí, se alcanza a ver bien, parece que tienes como, no sé si está compartido en pantalla completa, pero sí se ve. Ya. ¿Ya? Perfecto, gracias Natalia. Ya. Bueno, mi nombre es Natalia Natalia, López. mejor comparte pantalla completa porque por lo menos en mi computador se ve pequeñito. Gracias. No, lo hice en pantalla completa, full screen. Es que la pantalla completa de PDF creo que se ve así, ¿no? O sea, alguien puede corregir, a ver. Le pongo full screen mode. Uh-huh. ¿Se sigue viendo pequeño? Sí. Sí. Oh, qué lata. No sé si Sí, alguien tiene alguna sugerencia. Depende si hay muchas cosas que se vean muy chicas, porque se ve, lo estamos viendo. No, pero yo creo que se ve bien en tamaño, o sea, se alcanza a leer todo por lo menos. Sí, eso sí. Eso. Al menos yo alcanzo a leer, pero no sé las prestaciones ahí. Natalia, hay una opción que en vez de full screen se llama como modo lectura y eso se expande a toda la pantalla. Es lo que estaba mirando en un PDF. Perfecto. El read mode. ¿Read mode? Ahí, un poco más grande, pero... Agrandó un poco ahí. Ya. Ahí sí, mira, ahí está bien. Ok. Ok. Ya. Ah, ok. Lo voy a ir moviendo. Ok, ya. Perdón por el detalle técnico. Ya. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy día es parte del Fondesit de Sistema Educativo Chileno, Resultados Cívicos, a cargo de Ernesto Treviño. El trabajo es sobre actitudes de apoyo a la equidad de género, actitudes de apoyo también al sexismo y creencias ideológicas como el autoritarismo, ¿cierto?, que es una barrera para climas democráticos. Y esto es resultado de un trabajo conjunto con Diego Carrasco, Xiuming Lai, ambos investigadores del Centro de Medición MIUC, y Ernesto Treviño de la Facultad de Educación. Entonces, lo primero, ¿por qué es importante atender el sexismo? ¿Cierto? Seguimos enfrentando un escenario de desigualdades de género. Eso es más o menos evidente para todos, ¿cierto? En términos de laborales, violencia en distintos ámbitos. Y hay actitudes tradicionales hacia los roles de género que son responsables de eso, ¿cierto? Las actitudes son juicios evaluativos que integran afectos, que integran cogniciones hacia un objeto en específico, y el sexismo es una actitud, es un prejuicio contra las mujeres que puede tomar forma de estereotipos sobre lo que pueden o no hacer, ¿cierto? Y lo que la gente cree sobre los roles de género y sobre las mujeres forma o da lugar a lo que es esperado, a lo que se fomenta y lo que se sanciona respecto de ellas. Por lo tanto, las creencias que los estudiantes puedan tener sobre las mujeres también puede dar lugar, ¿cierto?, a lo que es esperado sobre sus compañeras, sobre lo que se fomenta y sanciona también. En definitiva, el sexismo, ¿cierto?, es una actitud negativa hacia las mujeres que va a influir comportamientos y estructuras sociales y va a contribuir a la desigualdad de género, y hay evidencia internacional de que es un predictor de la desigualdad de género en distintos países. Okay. Por otra parte, también hay creencias ideológicas, que es un concepto un poco más amplio, que son constructos que van a organizar las actitudes, los valores y los pensamientos sobre el orden social que las personas tengan, y ayudan a entender por qué las personas tienen ciertas actitudes. Y dentro de eso, ¿cierto?, hay creencias de justificación del sistema como el autoritarismo, que se ha encontrado que es un predictor consistente
de homofobia, de sexismo y prejuicio en general. Y lo que en específico es el autoritarismo corresponde a las creencias de una persona acerca de la relación más adecuada entre un grupo y sus integrantes, ¿cierto? Y por lo tanto se promueve la subordinación de las necesidades personales y valores para contribuir a la cohesión del grupo. Nosotros estamos interesados específicamente en la relación entre el autoritarismo como creencia ideológica y el sexismo como actitud. Dado que el autoritarismo predice el prejuicio contra personas que van a desafiar el status quo, se espera que aquellos que tengan más autoritarismo, por lo tanto, también presenten un mayor nivel de sexismo. Ahora bien, hay evidencia de que el autoritarismo se vincula como un prejuicio, ¿cierto? Se vincula con sexismo y sexismo hostil a nivel individual, pero también hay evidencia de que se vincule a nivel grupal. Cierto de que el autorismo de compañeros de clase sea predictor del prejuicio contra gays y lesbianas sobre el nivel individual de autoritarismo de los estudiantes, y también que climas autoritarios en países y regiones se relacionen con actitudes negativas hacia la etnicidad y grupos externos basados en género. El gap que nosotros vemos, ¿cierto?, en educación cívica, que es donde marcamos este análisis, es que en general hay un énfasis importante en torno al compromiso político, en torno a la participación, pero existe menos énfasis en lo que respecta a actitudes de estudiantes que también son importantes al momento de hablar del desarrollo de ciudadanos. Hay atención sobre factores de efectividad escolar que suelen centrarse en resultados deseables, pero no tanto en resultados no deseables como pueden ser el nivel de autoritarismo que los alumnos presenten. Y por otra parte, la escala de apoyo a la equidad de género que utiliza la encuesta internacional de educación cívica y ciudadana es interesante porque puede ser separada, y eso es lo que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, la pregunta de investigación es ¿cuál es la relación entre los niveles de autoritarismo a nivel grupal, de clase, con la división de actitudes sexistas entre los estudiantes y también de apoyo a la equidad de género? Utilizamos datos de la encuesta ICCS del 2009, el módulo latinoamericano, con alumnos de octavo grado de Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Paraguay, ¿cierto? Y como medida, ¿cierto?, el outcome, utilizamos la escala de actitudes de estudiantes, ¿cierto?, hacia la equidad de género, y lo que hicimos acá en el fondo fue separar los ítems. Los ítems A, B y E, ¿cierto?, que tiene que ver con que los hombres y las mujeres tengan derecho a las mismas oportunidades de tomar parte en el gobierno, de que tengan los mismos derechos en todos los sentidos y que también tenga el mismo pago en los trabajos, lo catalogamos, ¿cierto?, como apoyo a la equidad de género. Y los ítems C, D y F, que los catalogamos como sexismo, ¿cierto?, que las mujeres tienen que estar fuera de la política, que si no hay suficientes trabajos disponibles, los hombres tienen más derechos a ellos y que los hombres están mejor calificados para ser líderes políticos que las mujeres. Como variable independiente principal, autoritarismo, utilizamos las actitudes de estudiantes hacia el autoritarismo en el gobierno, que presenta ítems similares a la escala original, como de right-wing authoritarianism, y presenta, ¿cierto?, algunos ítems de sumisión autoritaria y facetas de agresión autoritaria, que es un poco lo que explicaba el Diego antes, ¿cierto?, de que en el fondo el gobierno puede tomar decisiones aun cuando pasa a llevar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tan de acuerdo están con eso? También incluimos como covariables el sexo de los estudiantes, el estatus socioeconómico, la discusión abierta en clases, conocimiento cívico. Como estrategia analítica se utilizó un modelo multinivel IRT con predictores, específicamente la versión de Partial Credit Model, ¿cierto?, para respuestas ordenadas, y en el fondo lo que el modelo permite es obtener diferencias específicas entre climas escolares que reflejan la relación entre climas ideológicos y actitudes de interés.
Entonces, si expresáramos el modelo, no sé, espero que lo puedan ver bien. En el fondo, ¿cierto? La relación entre nuestras variables independientes, sexo, nivel socioeconómico, discusión abierta en clases, conocimiento cívico, autoritarismo, con la propensión a responder sobre el apoyo al sexismo o el apoyo a la equidad de género, para lo cual utilizamos 3 ítems para cada uno de esos outcomes, a nivel within y a nivel between. Entonces, el primer modelo permite ver, ¿cierto?, la correlación intraclase, que nos muestra que en general hay una porción no ignorable de varianza atribuible a las escuelas en todos los casos, ¿cierto? Por sobre el 5% podemos decir que es considerable. Y en el modelo 2 mostramos la relación principal entre autoritarismo con sexismo y con apoyo a la equidad de género. Lo pueden ver bien, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces vemos en general que el autoritarismo es un productor positivo de sexismo y negativo del apoyo a la equidad de género en todos los países a nivel intra y entre escuelas. Y si hacemos la subtracción, ¿cierto?, entre los dos beta, tenemos el efecto contextual. Esto quiere decir que el nivel de sexismo que es explicado por los niveles de autoritarismo del grupo, que no se debe al autoritarismo de los estudiantes, ¿cierto? Es como el efecto del clima ideológico. Y en todos los casos es significativo, ¿cierto? Con sexismo, con apoyo a la equidad de género. Y aquí es un brain map para el caso chileno, que en el fondo nos muestra que en general un estudiante promedio se ubica en la categoría 2 de estos ítems sexistas, ¿cierto? Es decir, está en desacuerdo con, por ejemplo, que las mujeres tengan menos derecho a trabajos disponibles. Y si ese estudiante tiene una desviación estándar sobre la media del autoritarismo, lo que hace es moverse, ¿cierto?, aquí, que se aproxima a la categoría 3. Ese sería el efecto Wheeling. Y si una escuela tiene una desviación estándar sobre la media, hace el salto hacia acá, entre la categoría 3 y 4. Ese sería el efecto between. Y si hacemos la subtracción, ¿cierto?, el efecto between menos el within, lo que nos queda es la zona rosada clara. Eso quiere decir que esa sería más o menos la distancia que se movería un estudiante promedio en Chile si se cambiara a una escuela con mayor nivel de autoritarismo. Y eso es lo que se movería en términos de sexismo. O sea, aumentaría su sexismo, ¿cierto?, independiente de su propio nivel de autoritarismo. En el modelo 3 lo que hicimos fue incluir las covariables que les había mencionado y las vamos a ir viendo una por una. Bueno, con el autoritarismo vemos que la relación, ¿cierto?, entre autoritarismo y sexismo se mantiene en todos los casos y es bastante consistente respecto a la equidad de género en todos los países, como ustedes pueden ver aquí. Pero el efecto contextual del autoritarismo desaparece con la inclusión de las variables adicionales, excepto en el caso de Colombia. Entonces, así pareciera, ¿cierto?, que las relaciones intra y entre escuelas parecen ser explicadas por características adicionales de los ambientes escolares. En el caso de la discusión abierta en clases, presenta un patrón mixto. En general tiende a relacionarse positivamente con el apoyo a la equidad de género y negativamente con el sexismo, y a nivel de escuela implica una relación negativa con sexismo en Chile y en Paraguay. Respecto del conocimiento cívico, también se tiende a relacionar, ¿cierto?, de forma negativa con el sexismo y de forma positiva con el apoyo a la equidad de género.
El nivel socioeconómico, en cambio, no resultó ser un predictor muy significativo, excepto en los casos de Colombia y de Paraguay, donde escuelas con un mayor nivel socioeconómico se relacionan negativamente con sexismo. Y en el caso del sexo de los estudiantes, vemos que ser mujer en general y de manera bastante consistente se relaciona negativamente con sexismo en todos los países, ¿cierto? Y escuelas con mayor proporción de mujeres también se relacionan negativamente con sexismo. Ya, entonces, como discusión, en el fondo, el mayor nivel de autoritarismo se vincula positivamente con la adhesión al sexismo, negativamente con el apoyo a la equidad de género, ¿cierto?, entre todos los estudiantes, independiente de la escuela en que se encuentre. Adicionalmente, el nivel de autoritarismo de los estudiantes, ¿cierto?, presenta a nivel de escuela una relación más fuerte con respecto a la adhesión al sexismo y el apoyo a la equidad de género, conformando efectos contextuales, ¿cierto?, que es lo que decíamos, que si un estudiante promedio se mueve a una escuela que tiene mayor nivel de autoritarismo, puede aumentar su nivel de sexismo. Por lo tanto, las actitudes de los estudiantes hacia las mujeres no solo son resultado de sus propias creencias, sino que también de las creencias ideológicas de sus compañeros. Y esto es consistente con la literatura previa, que ve, ¿cierto?, que cuando una clase tiene mayor nivel de autoritarismo, eso se relaciona con mayores niveles de homofobia, por ejemplo. Bueno, al comparar los modelos 2 y 3, ¿cierto?, cuando en el 3 se incluyeron todas las otras covariables, vemos que los efectos contextuales de autoritarismo van desapareciendo, excepto en Colombia y República Dominicana. Y en el fondo aquí la hipótesis que manejamos es que estudiantes, ¿cierto?, que discuten más en clases o que tienen mayor sofisticación política, van a tener más empatía con sus compañeros o van a estar más abiertos a discutir puntos de vista distintos. Por lo tanto, eso puede ser un factor protector contra el autoritarismo y por lo tanto sexismo. Y en definitiva, esto en el fondo nos lleva a pensar, ¿cierto?, que los climas ideológicos son importantes en la promoción de valores, ambientes democráticos. Da cierto luces sobre que las escuelas podrían incidir en esa reducción, ¿cierto?, utilizar como buffer estas prácticas escolares de discusión en clases para educar en torno a los prejuicios. Y, por supuesto, es esencial atender a lo que ocurre en las escuelas respecto a la promoción de valores democráticos, igualitarios, sobre todo actitudes en la equidad de género entre estudiantes, ¿cierto? Porque en el fondo van o inciden en lo que van a pensar o lo que van a decidir estudiantes, mujeres y hombres el día de mañana, ¿cierto?, sobre los lugares que ocupan en la sociedad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. A continuación, entiendo que Verónica López nos va a presentar su exposición. A ver si es que puedo compartir pantalla. Les recuerdo que las preguntas las vamos dejando en el chat para que sean consideradas al final de todas las presentaciones. Tienes que habilitar tu micrófono, Verónica. Sí. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Verónica López. Les voy a presentar algunos resultados del estudio Fondesit que dirijo, cuyo nombre es La inclusión excluyente, prácticas de segregación y de exclusión en escuelas chilenas. Este Fondesit es una continuación. No puedo avanzar. Ahí sí. De otro Fondesit que hemos llevado a cabo respecto de convivencia escolar. Entonces nosotros llegamos a estos temas desde ese ámbito de estudio de ambiente escolar, clima escolar, convivencia, constatando tanto en estudios cualitativos como cuantitativos que la convivencia muchas veces se entiende como una práctica de disciplina, y las menos veces se entiende como, o se actúa como fomentando una convivencia democrática, dialógica.
Entonces, desde esa vertiente de la convivencia como acción disciplinar, entendía además de una manera no formativa, no reparatoria, sino como sanciones que impliquen que los estudiantes tengan como consecuencia que abandonar la sala de clases y por ello que se vea subperjudicado, digamos, los criterios de inclusión en el sentido de la permanencia y la participación en el espacio del aula específicamente, pero luego también del el espacio escolar, por ejemplo, cuando se suspende a un estudiante o se intenta expulsar al estudiante, es que nos abocamos al estudio de las prácticas punitivas. Como les he señalado, la literatura, fundamentalmente anglosajona, habla de exclusionary practices, como la idea de que habrían prácticas de disciplina que tienen un carácter punitivo y que además se condicen con un cierto cuerpo normativo que lo es también. Las implicancias para los estudiantes es una pérdida sistemática del tiempo, ¿no? Del tiempo de instrucción escolar, pero también podría afectar negativamente su autoestima académica, su asistencia, y con ello se generan distintos factores de riesgo respecto a la deserción desde el punto de vista tanto del comportamiento, del rendimiento académico como el comportamiento social y de la permanencia del estudiante en la sala de clase. Lo que se sabe en la literatura internacional respecto de las prácticas de exclusión o las prácticas punitivas es que hay una desproporcionalidad en su uso, en el sentido que no se aplican de manera azarosa, sino que en función de ciertos marcadores que son sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, los estudiantes afroamericanos con discapacidad y con mayores niveles de pobreza son, digamos, los blancos, las víctimas, los targets de mayor frecuencia en la aplicación, tanto desde el punto de vista de los autorreportes como allá tienen sistemas de registro de suspensiones, por ejemplo. En América Latina son escasos los estudios y en Chile en realidad no existen evidencias cuantitativas de su uso, por una parte porque la legislación, salvo el tema de la expulsión, en realidad no regula, ni promueve, ni prohíbe el uso de prácticas punitivas al interior de las salas de clase. Pero por otra parte, como sabemos, hay un discurso y una legislación que apunta a un sistema educativo cada vez más inclusivo, lo que significa entonces cada vez que los estudiantes, la composición del estudiantado es cada vez más, o será cada vez más heterogénea. Desde ese punto de vista, nos abocamos entonces a la pregunta de cómo podemos medir y luego de qué manera podemos caracterizar y empezar a comprender las consecuencias del uso de las prácticas punitivas en los estudiantes chilenos. Y para eso, a partir de un trabajo previo que habíamos hecho en el Fondesit, donde creamos, digamos, la forma de medirlo, que es a través de autorreportes de los estudiantes y de los apoderados, en relación a una convocatoria de la Agencia de Calidad a la cual postulamos, los ítems fueron incorporados en el CIMSE del 2018-2019, lo que significa que en ese año todos los estudiantes de sexto básico que contestaron los cuestionarios que acompañan CIMSE y todos los de segundo medio contestaron también preguntas relacionadas con qué frecuencia, de manera mensual, los estudiantes eran anotados en el libro de clases, ¿cierto? Cuántas anotaciones negativas recibían y cuántas veces eran enviados a inspectoría, y eso conforman la variable dependiente, prácticas punitivas de tipo mensual. Mensual en el sentido, esa fue como la ventana de tiempo en el que lo medimos, puesto que sabemos que son más frecuentes en términos temporales que las prácticas que nombramos como anuales, que son la suspensión y el cambio del curso, haber sido cambiado de curso por mal comportamiento. Y entonces, para efectos de este estudio, que es un estudio Logit, de regresión Logit, lo que hicimos fue usar como variable dependientes las prácticas mensuales, las prácticas anuales y las prácticas totales como cualquiera de las anteriores. El estudio consideró dos tipos de variables, asumiendo que los estudiantes están nested, ¿cierto?, dentro de colegios. Y entonces consideramos por una parte, bajo la pregunta de cuáles son las características de los propios estudiantes y cuáles son las características de las escuelas,
que aumentan o disminuyen la probabilidad de que un estudiante reporte haber sido receptor de este tipo de prácticas punitivas durante el año 2018. A nivel individual, las variables que incluimos en el modelo fueron género, la sobreedad, que se mide como el hecho de tener 2 o más años cronológicos por sobre los compañeros de curso, y que, como sabemos, es un proxy de repitencia, o es una consecuencia en realidad de la repitencia. El origen étnico de los estudiantes y la condición de migrantes, ambos fueron preguntados también en el cuestionario CIMSE, que acompaña a CIMSE, el nivel socioeconómico como un índice que considera el ingreso de la familia y el nivel de escolaridad de los padres, el rendimiento académico medido como CIMSE matemática, la percepción individual del estudiante sobre el clima escolar y el hecho de tener o no un diagnóstico asociado a la subvención por necesidades educativas especiales del PIE, y eso se sacó a través del sistema SIGE. Las variables de nivel 2, que son las variables contextuales o de nivel de escuela, en buena parte es el grand mean de las anteriores. En algunos casos se contabilizó como el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de estudiantes con sobreedad, porcentaje de estudiantes de origen étnico, inmigrantes y con necesidades educativas especiales, el nivel socioeconómico como el promedio agregado de la variable individual, no usamos el IBE, el promedio clima escolar, el carácter rural urbano de la escuela y la dependencia escolar medida como municipal, particular subvencionado y particular pagado. Los resultados descriptivos muestran que, por lejos, las anotaciones negativas son las prácticas más recurrentes, más utilizadas. En realidad, la agencia Calidad, que hizo un estudio propio, ellos lo muestran como, si consideran el porcentaje de estudiantes, que son los estudiantes o sus padres, señalan haber recibido algún tipo de estas prácticas, sobre el 80, cercano al 90% de todas las escuelas dicen usar estas prácticas, es decir, está ampliamente como utilizado, es muy frecuente en el ámbito de la escuela y que se condice con nuestros estudios cualitativos que así nos lo venía mostrando. Que en todas las prácticas, excepto las suspensiones, los estudiantes a más de sexto grado informaron una mayor frecuencia. En relación a los resultados del odds ratio, ante la pregunta, si les muestro acá, no les voy a mostrar eso porque no se lee, pero básicamente corrimos 6 modelos, uno para cada nivel de enseñanza, sexto básico, segundo medio, donde en el modelo 1 incorporamos las variables de tipo 1 a nivel individual, y en el módulo 2 agregamos la nivel escuela, para las prácticas totales, para las prácticas mensuales y para las prácticas anuales. Los resultados respecto a qué características individuales afectan la probabilidad de aplicación de las prácticas punitivas nos muestran que, tanto en sexto básico como en segundo medio, son bastante comunes, tanto las características que aumentan como las que disminuyen. Las que aumentan serían el género varón y el hecho de tener mayor sobreedad respecto de los compañeros de curso. Y que aquello que disminuye la probabilidad fueron el origen étnico, es decir, los estudiantes que se autoafirmaban como pertenecer a un pueblo originario, que se reconocían como migrantes, que tenían un mejor rendimiento académico en matemáticas, que presentaban un nivel socioeconómico mayor que el de sus compañeros, y una mejor percepción del clima escolar se asoció a menor probabilidad de aplicación de prácticas punitivas. Y como si ustedes se fijan, las primeras dos eres contraintuitivo como resultado respecto de la literatura internacional. Encontramos que algunas variables no fueron significativas. Fue el caso de las necesidades educativas especiales, que no fueron significativas, solo lo fueron para el caso de las prácticas anuales, que son suspensión y cambio de curso por mal comportamiento. Y a nivel de segundo medio, tampoco fue significativo el nivel socioeconómico individual. Es decir, pareciera que el hecho de ser más pobre, en realidad, afecta el nivel de aplicación que tú recibes de parte del colegio, específicamente son de los profesores, del personal de la escuela, te afecta más mientras en la escuela básica. En relación a las características escolares, los resultados de los modelos en el nivel 2 mostraron que
También nuevamente eran bastante parecidas las características de nivel escuela que afectan el sexto básico de las que afectan el segundo medio, que son, para el caso de las que aumentan la probabilidad, el porcentaje, las escuelas que tienen un mayor porcentaje de estudiantes con sobreedad, es decir, que tienen estudiantes que tienen mucho más edad de la que debieran tener para el curso que cursan, con mayor puntaje promedio de la escuela en CIMSE, o sea, mientras mayor rendimiento académico tiene el establecimiento, mayor uso de prácticas punitivas, mayor porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, y también que en aquellas escuelas de dependencia particular subvencionada y particular pagadas, así como en escuelas rurales, era más frecuente encontrarse con estudiantes que reportaban mayor uso o mayor aplicación de prácticas punitivas. En el caso de segundo medio, los resultados fueron los mismos, salvo el tema de las necesidades educativas especiales. Ay, creo que hay un error, pero de las necesidades educativas especiales. En relación a las que disminuyen la probabilidad, encontramos que un mayor nivel socioeconómico disminuía la probabilidad de ocurrencia, un mayor porcentaje de estudiantes de origen étnico, no así de proporción de mayores estudiantes inmigrantes, y un mejor promedio de clima escolar. Aquí lo que llama la atención es el hecho de que el rendimiento promedio del colegio en matemática se asocia positivamente a un mayor uso de prácticas punitivas, y que por otra parte, en un mayor porcentaje de estudiantes de pueblos originarios se asocia a un menor nivel de uso, y probablemente guarde relación con el carácter más homogéneo, digamos la concentración de estudiantes de pueblos originarios que se concentran en ciertas escuelas versus otras, y que en el fondo eso te habla de una mayor homogeneidad de la composición del estudiantado. Ahora, los resultados del BPS nos muestran que en realidad la varianza explicada es mayoritariamente, como señalaba Diego, a nivel intraescuela, es decir, respecto a las características individuales de los estudiantes, y no así al efecto between school o el de nivel escuela. En todos los modelos, en realidad, la varianza explicada a nivel de escuela solo varió entre un 5 y un 10%, por lo tanto, el resto de la varianza viene siendo explicada por las características individuales de los estudiantes. A modo de discusión, primeramente quisiéramos discutir el hecho de que hacer visible las distintas maneras en que los estudiantes son castigados en la escuela y las consecuencias que eso tiene para ellos, pero también para el sistema escolar, es y debe considerarse como otra forma de segregación y exclusión escolar. En términos más concretos, encontramos que tanto las prácticas más cotidianas como recibir muchas anotaciones negativas o ser enviados a inspectoría, como las menos frecuentes, como ser suspendidos o cambiados de curso por mal comportamiento, están sobrerepresentadas en estudiantes varones y con sobreedad, que el nivel socioeconómico individual solo afecta a estudiantes de sexto básico, pero que es también una variable individual interveniente. Contrario a la literatura anglosajona, la condición de pertenecer a pueblo originario y de ser estudiante inmigrante no solo no aumentaba la probabilidad, sino que las disminuía significativamente. Por otra parte, constatamos que sí hay algunas características de las escuelas que aumentan la probabilidad, como por ejemplo el porcentaje de estudiantes con sobreedad y el mayor rendimiento académico, y que es necesario discutir esos hallazgos a la luz de las teorías de justicia social de exclusión educativa, también como respecto del carácter de la dependencia de los colegios, particular subvencionado y particular pagado en comparación a estudiantes que cursan sus estudios en escuelas municipales, pero que hay otras características que disminuyen esta probabilidad, como por ejemplo el porcentaje de estudiantes de origen étnico, un mejor clima escolar, medio como el agregado en clima escolar, y un mayor nivel socioeconómico de la escuela. Consideramos entonces que, aun cuando sí sabemos que las características de las escuelas, incluido el ambiente escolar, incluido la manera en cómo la escuela gestiona la diversidad, es importante, es necesario considerar, y ahí me encantaría, por ejemplo, estudiar la posibilidad de hacer los ajustes que está señalando Diego, que efectivamente encontramos que la mayor
proporción de varianza se la come las características individuales de los estudiantes. A modo de discusión general y en relación a la temática de este congreso, dado el escenario cambiante futuro en la composición del estudiantado producto de la ley de inclusión, que ya está siendo implementado en todas las escuelas, en todas las regiones, ¿cierto? De manera, incluso en la región metropolitana, las tensiones propias del desafío en cómo gestionar la heterogeneidad de las escuelas en contextos cada vez menos homogéneos van a ser crecientes. Lo que nuestros resultados cualitativos nos han ido mostrando es que la convivencia escolar, las escuelas la resuelven de mejor manera cuando logran una mayor homogeneidad en la composición estudiantil, y eso es algo justamente que sirvió de argumento para fundamentar la propia ley de inclusión, porque eso pone en jaque entonces las posibilidades de avanzar a una convivencia ya no escolar, social, y a una cohesión social que nos permita una inclusión social. ¿Por qué? Porque se construye un tejido social que utiliza entonces la punición como una expresión de discriminación al otro, a las diferencias. Un poco de manera parecida a lo que señalaba la persona anterior, se me olvidó el nombre, Javiera Pérez, en relación a la relación que hay entre el clima ideológico autoritario y el sexismo. Y entonces consideramos que caracterizar las prácticas punitivas de una manera cuantitativa, luego avanzaremos a estudios cualitativos, y además poder ponderar cuáles son las consecuencias que tiene tanto para los estudiantes como para las escuelas, permite ir reconociendo y visibilizando formas menos visibles de exclusión educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Vamos a finalizar las presentaciones de esta mesa con Camila. Hola. Hola. Ya. ¿Comienzo? Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Race y soy candidata a doctora en educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hoy vengo a presentarles una parte de mi tesis doctoral titulada Oportunidades aprovechadas y desperdiciadas, formación ciudadana fuera del aula en educación técnico-profesional. Para empezar, primero partamos de una premisa básica que tiene que ver con que la democracia requiere de que todos los actores participen de ella para que sea considerado un sistema válido, ¿cierto? De otra manera, estaríamos en un sistema que en el fondo representa solo a unos pocos y deja entonces de ser como el sistema tan maravilloso que creíamos que era. Pero los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo tienen menores expectativas de participación futura y un menor conocimiento cívico que sus pares. Asimismo, la investigación nos señala que los estudiantes de educación técnico-profesional presentarían un menor desarrollo de competencias ciudadanas que sus pares de la modalidad científico-humanista. De esta manera, entonces, nos enfrentamos a un escenario donde hay una fracción de los jóvenes que tendría ciertas dificultades para efectivamente participar de nuestra democracia. El contexto de la educación técnico-profesional puede ser especialmente interesante, considerando que la educación media técnico-profesional corresponde al 40%, casi el 40% de la matrícula total de enseñanza media en Chile, y alrededor del mundo los estudiantes que siguen esta modalidad de educación provienen de niveles socioeconómicos más bajos, tienen menores ingresos per cápita en sus familias y sus padres tienen menor escolaridad. Asimismo, la educación ciudadana en estudiantes de bajo nivel socioeconómico, así como también en educación técnico-profesional, tendría un rol reproductivo de estas diferencias, manteniéndolas y profundizándolas en lugar de compensando las diferencias. Esto, si lo llevamos entonces, si seguimos en la línea de ciudadanía y lo llevamos al caso de Chile, tenemos como antecedente de que en 2017 se promulgó aquí la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana. Esta ley implica tanto una serie de cambios a nivel de cultura escolar, como también la implementación de la asignatura de ciudadanía en los 2 últimos años de educación media. Antes de esto, ciudadanía era parte de los aprendizajes transversales. Esto quiere decir que se abordaba principalmente por medio de las asignaturas de lenguaje, historia, inglés, filosofía y orientación. En Chile, los últimos 2 años son los donde los estudiantes, en secundaria, donde los estudiantes eligen la modalidad de educación que van a seguir.
Y de todas formas, las tres modalidades disponibles, científico-humanista, técnico-profesional y artística, tienen un núcleo de asignaturas común que corresponde al plan común. En este plan común vamos a tener lenguaje, matemática, inglés, historia y religión. Lo que solamente nos deja entonces, como diferencia con el científico-humanista, filosofía, que serían 2 horas pedagógicas a la semana, 45 minutos cada una, 1 hora 30 minutos a la semana. ¿Es eso lo que podría realmente hacer la diferencia entre la formación de los chicos de científico-humanista versus los chicos de técnico profesional? A partir de esto surge la inquietud respecto a qué es lo que pasa fuera de la sala, pensando que quizás fuera de la sala hay algo que nos pueda dar luces de diferencias en la formación, y quizás hay algo específico que nos pueda dar una indicación de qué es lo que tendríamos que mejorar, para en el fondo dejar de profundizar la diferencia y empezar a compensar. Entonces, en términos metodológicos, yo tomé una línea radicalmente diferente de los trabajos que hemos visto en esta mesa. Yo hice un trabajo cualitativo, con trabajo de campo etnográfico durante 4 meses, en 2 liceos técnico-profesionales de nivel socioeconómico bajo, un liceo municipal y un liceo particular subvencionado, cada uno ubicado en una comuna predominantemente de nivel socioeconómico medio-medio-bajo en la región metropolitana Chile. El trabajo de campo consistió en observación de patio durante recreos, almuerzos y actividades extracurriculares, y durante este tiempo también se realizaron conversaciones informales y entrevistas no estructuradas a estudiantes, inspectores, profesores, asistentes de la educación y directivos. Y adicionalmente se realizó revisión de documentos institucionales, tales como manual de convivencia, proyecto educativo y plan de formación ciudadana, entre otros. Para dar una idea de los liceos con los que estuve trabajando. CEP es un liceo particular subvencionado que entrega educación desde prekinder hasta 4º medio y tiene 2 cursos por nivel. Cuenta con aproximadamente 1000 estudiantes y la mayoría de ellos realiza gran parte de su trayectoria escolar en el liceo. Esto quiere decir que los estudiantes muchas veces vienen desde la educación básica en el liceo. Se ubica en un barrio residencial dentro de una comuna periférica mayoritariamente de nivel socioeconómico medio-bajo en la región metropolitana. Este es uno de los sectores donde al principio del confinamiento hubo protestas por falta de alimentos. Y el liceo tiene 2 especialidades técnico-profesionales, electrónica y contabilidad. Por el otro lado, CPA es un liceo municipal con casi 700 estudiantes, dividido en 5 cursos por nivel, que entrega solamente educación media. El liceo se encuentra ubicado en una comuna periférica, pero cerca del centro de la comuna, estando a 3 cuadras de la Plaza Mayor, donde hay una estación de metro que permite conectar con el centro de la ciudad. El liceo se encuentra en un sector que no es residencial, es mayoritariamente comercial, pero así todo está cerca de otros 3 establecimientos educacionales y el vecino de un hogar de ancianos. Un sector bastante tranquilo dentro de todo. Los estudiantes del liceo provienen de la misma comuna o comunas aledañas y tiene 5 especialidades: electricidad, estructuras metálicas, asistencia en geología, mecánica automotriz y mecánica industrial. Es importante tomar en consideración que en ambos liceos los estudiantes provienen de barrios que son mediáticamente conocidos por problemas de violencia y tráfico de drogas, más allá de la ubicación misma de los liceos. Mis resultados los compartí en este esquema que prometo que vamos a entender. El primer elemento refiere a las prácticas sociales de ciudadanía. Yo finalmente lo que principalmente pude encontrar se refería a interacciones cotidianas de distinto tipo, pero era posible identificar que estas interacciones, habían algunas que proveían oportunidades para desarrollar competencias ciudadanas. Y esto yo lo enlacé al concepto de prácticas sociales proveniente de la teoría de prácticas sociales, donde en el fondo estamos hablando de actividades cargadas de sentido y de significado, pero que son parte de lo cotidiano, la forma en la que se hacen las cosas dentro de la institución, y que en este caso permiten el desarrollo de competencias ciudadanas. Y dentro de esto entonces yo encontré 4 prácticas sociales diferentes, donde la primera responde a las prácticas institucionales. Estas prácticas institucionales refieren a los elementos más normativos desde la institución, que quiere decir, por ejemplo, las celebraciones.
La semana de técnico profesional, que tiene, todos los años se celebra de la misma manera, se hace en puertas abiertas o se hace como un acto cívico, la celebración de fiestas patrias, pero también los protocolos que tiene el colegio frente a ciertos temas, como por ejemplo el préstamo de materiales a los estudiantes. Dentro de esta práctica es posible como identificar dos elementos que cruzan esta práctica y tiene que ver con la autonomía y la concepción del estudiante. Lo puse al revés ahí, ¿no? La concepción del estudiante, aquí podemos ver una diferencia por liceo, donde en el liceo particular subvencionado tenemos una concepción del estudiante como niño, no como adolescente, como niño. Entonces los niños no pueden tomar responsabilidades. Los niños necesitan un profesor que medie, ya sea porque necesitamos un material, entonces el profesor tiene que pedir el material en nombre de los estudiantes, y los niños entonces tampoco pueden organizar actividades por sí solos. La convivencia de final de año la organizan los profesores, y los niños acatan lo que dice el profesor. Y entonces esto también deja un espacio de mucha menor autonomía y mucho menos espacio para que los estudiantes puedan hacer cosas. Mientras por el otro lado, en el liceo municipal, la concepción es de un trabajador en formación. Entonces, no se olvida de que son adolescentes, pero son adolescentes que tienen la meta es que estos chicos lleguen a la práctica. Por lo tanto, la práctica en nuestra meta final es lo que está siempre presente. Y ellos no pueden salir a la práctica siendo niños. Y sí, son jóvenes, pero se les trata de jóvenes. Y dentro de esto se les pide que tengan responsabilidades y se considera que entonces ellos pueden hacerse cargo de cosas. Ellos organizan ciertas celebraciones, organizan ciertos espacios y no siempre van a necesitar un profesor que medie por ellos. Ellos pueden trabajar por sí solos en el taller, ellos pueden solicitar materiales por sí mismos sin que haya un profesor que se haga responsable por ellos. Y en ese sentido, entonces, aquí podemos ver que hay oportunidades de desarrollar responsabilidad, de desarrollar participación, y que en el fondo podemos estar tomando o no en consideración. ¡Oh! Estoy muy atrasada, perdón, Javier. Por el otro lado tenemos las prácticas democráticas que refieren, y las prácticas institucionales podríamos considerar que no tienen que ver con ciudadanía, pero en realidad sí. Estamos dando espacio para que los estudiantes puedan desarrollar ciertos elementos asociados a ciudadanía. Las prácticas democráticas que tienen que ver con la participación de los estudiantes, principalmente en el centro de alumnos, donde vamos a tener como punto clave la agencia de los estudiantes, donde podemos tener un centro de alumnos activo, como en el caso del liceo municipal, donde ellos toman sus propias decisiones, se juntan y deciden, ellos comunican a la dirección del liceo sus discusiones y cómo ellos se pusieron de acuerdo, y un profesor asesor que en el fondo media, pero toma un rol más secundario, versus un centro de estudiantes pasivo, donde los estudiantes tienen que ser empujados por el profesor asesor del centro de alumnos que toma un rol protagónico. Y si el profesor decide que no quiere tener reunión, no hay reunión. Y el profesor decide quiénes son los del centro de alumnos. Las prácticas comportamentales que tienen que ver con el manejo disciplinar, y ahí tenemos en el fondo distintas formas de relación entre inspectores y estudiantes, y esto tiene que ver en el fondo más con un elemento como de comportamiento que normativo, en la medida en que con un mismo manual de convivencia podemos tener distintas formas de relación. Y en ese sentido podemos pasar desde una visión más autoritaria y vertical hacia el estudiante, donde el inspector reprende al estudiante como si fuera un niño, y es como un padre reprendiendo a un niño, versus una relación mucho más autoritativa o incluso amistosa, donde el estudiante tiene un rol mucho más horizontal, y entonces en el fondo podemos conversar. Y se explica, ¿por qué hiciste esto si esto tú sabes que no lo puedes hacer? Profesor, inspector, lo que pasa fue esto otro. Y entonces se abre una oportunidad de diálogo y de hacerse responsable también. Y finalmente las prácticas informales que refieren a la agresividad, que refiere a cómo los estudiantes se tratan de manera agresiva en sus relaciones sociales, como si fuera la forma correcta de tratarse. Y esto tiene mucho que ver con convivencia escolar también, en la medida en que los estudiantes son físicamente agresivos entre ellos y verbalmente muy agresivos, pero es una forma de demostrar confianza, no se ve como algo malo. Y esto puede tener que ver también con que la agresividad del medio es mucho mayor. En los liceos, los momentos agresivos, en los que en el fondo de los que yo fui parte, eran momentos agresivos que uno diría no deberían suceder en un colegio.
como en el fondo el estudiante que es dealer peleando a golpes con uno de los estudiantes que le quería comprar pastillas, pero no le había pagado la última vez, entonces no le podía vender de nuevo. Y que es una situación de agresión mucho más severa. Y en ese sentido también puede ser un reflejo del contexto agresivo del cual vienen estos estudiantes. En ese contexto entonces podemos considerar de que cada una de estas prácticas presenta oportunidades que pueden ser aprovechadas o desperdiciadas para formar en ciudadanía. Si se aprovechan, entonces podemos generar espacios para que los estudiantes desarrollen respeto, tolerancia, discusión, diálogo, participación, pensamiento crítico incluso, y los llevamos a una ciudadanía más activa, versus un desaprovechamiento de las oportunidades, en las que estamos finalmente dejando pasar oportunidades y formando una ciudadanía pasiva, donde los estudiantes simplemente siguen instrucciones, pero no toman decisiones por sí mismos. Tengo un par de citas breves para mostrar esto. Una refiere a una movilización dentro del liceo, que vean que pudimos ser más que un liceo técnico, como algo rasca, algo así de barrio bajo, y que pudimos marcar la diferencia nosotros cabros. Así que estamos haciendo un llamado para que la próxima semana hagamos así una marcha pacífica y hagamos una tipo barricada afuera. Incluso podíamos llegar a invitar a los profesores si se nos quieren unir. Entonces estamos hablando de estudiantes que quieren participar, pero asimismo ellos se dan cuenta de que ellos están fuera de esa participación. Ellos se dan cuenta que para los demás ellos son vistos como un liceo técnico y como algo rasca. Y por el otro lado, una conversación con una profesora. Débora considera que el centro de alumnos no es crítico, no hacen nada, solo lo que el profesor les diga. Los estudiantes siempre son movidos por los profesores. Pareciera que necesitan de la autoridad para moverse. Dice que la práctica les hace bien, los hace salir. Son los mejores trabajadores, pero finalmente porque hacen lo que les dicen, son los más obedientes. Ella dice que eso está mal finalmente, porque solo siguen instrucciones. Hay algunos que ni siquiera saben usar el metro. Yo les digo, salga con su amiga y vayan a dar una vuelta en el metro para que conozcan. Ellos van a salir a las prácticas y no saben, pero me miran y se ríen nomás. Cuesta tanto. A modo de discusión, principalmente 4 elementos, que en los que podemos profundizar en las preguntas. En el fondo, primero, la idea de que la escuela es una institución educativa todo el tiempo. Solemos pensar en la escuela como una institución de formación dentro de la sala, que los estudiantes aprenden el currículum, incluso los objetivos transversales vienen dentro de la sala, pero lo que pasa afuera también forma. Lo que pasa fuera de la sala, todas las interacciones que suceden fuera enseñan a los estudiantes cómo se trata a los demás, cómo ellos deben ser tratados, qué espacios están abiertos y qué espacios están cerrados. Y si desde la escuela les enseñamos una cierta forma de ciudadanía, van a entender de que esa es la forma que les corresponde. ¿Cuál es el rol que cumplen las interacciones cotidianas en el desarrollo de las competencias ciudadanas? Como hay tantas interacciones cotidianas donde tenemos la posibilidad de desarrollar discusión, desarrollar diálogo, desarrollar razonamiento, incluso desarrollar pensamiento crítico, y es dentro de lo cotidiano. Como cuando un profesor habla fuera de la sala con estudiantes acerca de lo que hicieron el fin de semana, esa es una interacción que sí tiene valor y tiene valor pedagógico. ¿Cómo estamos concibiendo la formación ciudadana escolar a la luz de los cambios sociales que ha experimentado Chile en el último tiempo? Este es un contexto de estudiantes que son segregados, y en ese sentido su formación ciudadana tiene también una responsabilidad social. Al pasar por alto la formación ciudadana de este grupo de estudiantes, en el fondo estamos dejando que haya una fracción de nuestros jóvenes que reciba una formación menor. Y eso, en este momento social, es complejo. Y finalmente, la escuela como una institución que puede generar cambio social. En ese sentido, la escuela, al transmitir como el conocimiento y las formas de la sociedad, estamos finalmente en una escuela que tiene un potencial de cambio maravilloso, que en la medida en que la escuela busca formar ciudadanía más activa y menos pasiva, puede ayudar a salir a sus estudiantes de la segregación y efectivamente lograr integrarlos socialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Damos entonces por finalizadas las exposiciones. Todavía nos queda un poquitito de tiempo. Diana, como encargada de eje, va a hacer algunos comentarios y vamos a ver si tenemos tiempo para preguntas, ya que esta vez se sacaban unos más o menos 15 minutitos. Diana. Gracias, Javiera.
Bueno, primero que nada quisiera dar las gracias a todos los presentadores y sus coautores por compartir sus trabajos con nosotros. Para mí, en lo personal, esta es una gran oportunidad de aprender qué es lo que ocurre en la sala de clase. ¿Sí? Yo trabajo mucho más en investigación cuantitativa, así que escucharlos es realmente enriquecedor. Y solamente quisiera hacer un breve resumen. Camila mencionó que ella tenía un trabajo cualitativo a diferencia de los otros, pero sin embargo todos tienen un hilo conductor que me parece muy interesante, porque de alguna manera estos 4 trabajos, ya sea desde una perspectiva cuantitativa o cualitativa, nos están entregando y documentando distintas características relacionadas a cómo lograr formar ciudadanos, o quizás con un objetivo de lograr formar ciudadanos y ciudadanas en una democracia y que tengan mayor valoración en sí por la democracia, actitudes más democráticas, de respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas, con distintas preferencias, orientación sexual, nivel socioeconómico, etnias, etcétera. Por un lado, los primeros 2 trabajos que me parece que utilizaron una base de datos a nivel latinoamericano, nos ayudan a comprender cuáles son los factores que están contribuyendo a actitudes más autoritarias y nos están mostrando que intervenir en la sala de clase tiene un impacto, que tenemos oportunidades de influenciar a nuestros jóvenes. Los estudios fueron en octavo básico, pero quizás incluso no podría pensar a futuro que podemos empezar a intervenir desde mucho más chico en nuestros jóvenes, y que no solamente vamos a formar ciudadanos con conocimientos cívicos, como mencionó uno de los estudios, sino que también influir en sus actitudes de respeto hacia otras personas y posiblemente hacia las instituciones también. También vimos que estas actitudes autoritarias también se relacionan con otras, como el sexismo y la homofobia, que fueron 2 temas mencionados. Las prácticas punitivas y sus factores relacionados en Chile, como una de las prácticas excluyentes, me parece que también transmite una cultura autoritaria. No la transmite quizás explícitamente, enseñándose como una, sino que aún peor se transmite en la práctica, ¿no? De no dar al alumno una oportunidad de expresarse, de expresar alguna diferencia o molestia y de tener un proceso de reflexión. Así que me parece que hay un trabajo, como les decía acá, muy, muy interesante y que puede contribuir, especialmente en el momento que está viviendo Chile, a tener una discusión de mirar un poco más las oportunidades que se están perdiendo, como se titula el trabajo de tesis de Camila, y ojalá las podamos empezar a aprovechar. Las distintas instancias que ya existen, no tenemos que crearlas, sino que tenemos que conocerlas y empezar a aprovecharlas. Esto presenta un gran desafío porque parte por reformar nuestros mismos profesores, que probablemente probablemente ustedes saben mucho más de esto que yo porque son especialistas en el área de la educación, pero también esto va a requerir de recursos, de una recapacitación de las personas que están guiando a los alumnos en las discusiones en las salas de clase, como mencionaron Diego y Natalia, los inspectores también, que fue el tema de Verónica, y todo el sistema educativo. Así que tenemos un gran desafío para poder formar una democracia más incluyente y más justa. Hay varias preguntas en el chat, no sé si las quieres dirigir tú, Javiera. Yo alcancé a ver un par de preguntas, algunas se respondieron en el mismo chat, así que eso fue rápido.
Tengo una pregunta que aparecía acá al comienzo, que es una pregunta general que creo que puede servir un poco, ya que tampoco tenemos tanto tiempo, que habla sobre la figura del inspector. Pregunta si esa figura existe en otros países, está normada esa labor en nuestro país, en términos de atribuciones, capacitaciones, etc. Y habiendo trabajado en colegio en Alemania, la persona que pregunta, la figura del inspector imponiendo orden y disciplina en los colegios y liceos me parece cada vez más chocante. Lo voy a unir con otra pregunta que también apareció al comienzo. ¿No podría emplearse como evidencia de prácticas punitivas las actas de los consejos de profesores y los registros de convivencia escolar y del libro de clases? Creo que esas preguntas van más dirigidas hacia las primeras ponencias que escuchamos y después podemos pasar, ahí hay una última pregunta dirigida a Camila que podemos tomar al final. Sí, respecto de las preguntas sobre inspectoría y sobre los dispositivos, hay un artículo que publicamos en la revista Psicoperspectiva el año pasado, que viene del FONDESI anterior, en que a partir de un estudio cualitativo, que era sobre las políticas y prácticas en convivencia escolar, nos dimos cuenta que la ligazón, la traducción, digamos, entre las políticas de convivencia escolar, donde está la política misma, pero que no tiene fuerza de ley, pero sí la tiene la ley de violencia escolar, que genera unas formas híbridas entre punitiva y formativa, en realidad llegan a la escuela y son como vivenciadas por los estudiantes de manera muy punitiva, y además con la presencia del libro de clases, de las anotaciones negativas como un dispositivo muy fundamental. Ahí trabajamos con teoría de actor red, y en realidad era como un actante muy fuerte, con un poder discursivo muy fuerte, porque los estudiantes lo mencionaban como una hoja de vida para ellos, y de hecho lo era, porque con la suma de las anotaciones negativas, las escuelas generan las evidencias, por ejemplo, para poder justificar las medidas más graves y súper graves que permiten la suspensión y la expulsión o el intento de expulsión. Entonces, de hecho lo es. Y por lo tanto, efectivamente, poder tener acceso, el problema es el acceso, ¿no? Un acceso que permita una caracterización masiva como la que estamos trabajando ahora, porque así cualitativamente nos demoramos muchísimo en hacer solo la constatación de un par de escuelas, pero efectivamente es muy como decidor hacer ese análisis. Como les decía, en Estados Unidos específicamente tienen un mejor registro y acá no lo hay. Nuestra intención es avanzar al nivel de las políticas educativas, y hemos hecho una mesa redonda, como un taller de análisis participativo con representantes del SAC mostrándoles estos mismos resultados. En relación a la figura del inspector, efectivamente no está normado, así como el nivel de lo que señala respecto a la regulación de las capacitaciones, la lógica. Nosotros hemos ido viendo que sí algunas escuelas, sobre todo las escuelas que están haciendo más esfuerzos por una convivencia más democrática, que se vinculen más con los planes de formación ciudadana, lo que muchas veces hacen es cambiar, no al inspector, pero sí a la figura, al papel, a la lógica desde la cual trabaja el inspector, y a esa persona le cuesta mucho, pero es como cómo utiliza esos mismos registros para evidenciar y para trabajar de una manera más formativa con los propios estudiantes y sus familias, y con los profes. Muchas gracias, Verónica. Voy a tomar como la última pregunta que está acá, que va dirigida a Camila. Aparece otra pregunta. Pensando en el contexto de la nueva constitución y que ahora es una opción participar de manera más directa, al ser elegido constituyente o votar por alguien más cercano que un político, como un dirigente barrial, por ejemplo, ¿cuáles consideras que son las implicancias de segregación y ciudadanía, de la segregación y ciudadanía más pasiva en la que se formarían algunos estudiantes? Y bueno, hay otra como pregunta complementaria: ¿este tipo de instituciones educativas técnicos profesionales se presentan como dispositivos que van en busca de moldear prácticas educativas? ¿Crees que se transforman estas escuelas en una reproducción de personas para el trabajo menos calificado? Ambas preguntas son súper interesantes, gracias. Primero, la pregunta respecto al contexto actual de participación. Creo que en el fondo lo que planteó Tania en el chat respecto, como su reflexión respecto a por qué los estudiantes en el fondo fueron los que partieron el 18 de octubre, demuestra efectivamente, junto con el aumento de la participación electoral en el plebiscito, demuestra que la gente quiere participar. Los jóvenes quieren participar.
Muchos de ellos quizás no sabían por qué estaban participando y era como la adolescencia pura y la emoción de hacer algo, pero finalmente estamos frente a un grupo de jóvenes que sí quiere participar y que creo que el contexto de segregación y de una menor preparación para participar en cuanto tienen un menor desarrollo de competencias, tienen un menor conocimiento cívico, puede llevar en el fondo a que una instancia que ofrece una participación más amplia, como por ejemplo el votar por un constituyente, en ello genere una reiteración de lo que ha venido sucediendo de antes, en el fondo, como un voto menos informado, un voto que también en ese sentido es menos representativo de lo que ellos quieren, porque no necesariamente si seguimos en un modelo de ciudadanía más pasiva, no necesariamente van a contar con las herramientas, por ejemplo, para críticamente analizar la propuesta de alguien, para poder discutir o para poder dialogar de manera más fuerte con alguien y poder efectivamente llegar al fondo. Y creo que en ese sentido ese es el público más cautivo que de repente puede tener el político que uno conoce al final. Porque bueno, a este ya lo conocemos, entonces ¿qué tan malo puede ser? Y en ese sentido creo que es un riesgo. Creo que es muy bueno que se abran las instancias de participación, pero tenemos que hacernos cargo también de efectivamente formar en ciudadanía para que esa participación sea más justa para todos. ¿Ya? Y por el otro lado, la pregunta que plantea Pía, creo que en algunos, como uno de los elementos que aparecen en la investigación, tiene que ver con la conciencia de estar segregado. En uno de los liceos, los estudiantes habían vivido muchas experiencias de segregación, lo que hacía que ellos fueran muy conscientes de su segregación social. Ellos estaban en este liceo porque ya nadie más los aceptaba. Entonces estaban en un liceo técnico porque era esto, o la deserción, porque eran chicos de primero medio que tenían 18 años. Versus un liceo donde habían estado toda su vida ahí y era como una burbuja en la que ellos estaban incluidos, porque eran parte de un barrio y su vida ocurría ahí, y solo se daban cuenta de que había algo diferente cuando tenían un paseo escolar e iban al centro, iban a Santiago. Y ahí era como, y ahí se daban cuenta que ellos no eran iguales a los demás, que los trataban diferente. En ese sentido creo que también, y bueno, y ambos liceos tomaban actitudes diferentes. En el liceo municipal, donde había una conciencia de segregación, el liceo tomaba cartas en el asunto y ellos consideraban que era ellos tenían que encargarse de eso. Entonces su preparación de los chicos hacia el mundo del trabajo incluía si ustedes quieren, ustedes pueden seguir estudiando, pero saquemos un buen título técnico aquí. Y se preocupaban de que el estudiante, en la especialidad que escogiera, su preparación fuera lo suficientemente buena como para que llegara a un lugar de práctica y fuera valorado como trabajador. Entonces iban a tener un buen trabajo y con eso iban a poder pagarse una universidad, pagarse un instituto profesional, pagarse un CFT y seguir carrera en eso o en otra cosa si ellos lo elegían. O sea que de cierta manera el trabajo no fuera una preocupación. Mientras que en el otro lado teníamos un liceo en el que las cosas funcionan. Como mis hermanos salieron de este colegio y a ellos les fue bien, donde teníamos profesores que llevaban 20 años en el liceo, que sus hijos habían ido al liceo, o este ambiente como más familiar. Y en el fondo entonces como que se confiaba en que las cosas iban a salir bien, pero se notaba en la preparación de los estudiantes que había de cierta manera una reproducción hacia el trabajo menos calificado, porque ni siquiera era una buena calificación dentro de la especialidad que ellos estaban siguiendo. Y en ese sentido creo que la conciencia de qué tan segregados están los estudiantes y cómo el liceo se va a posicionar frente a eso, puede hacer un cambio respecto a qué tanto estamos reproduciendo personas para el trabajo menos calificado y qué tanto en el fondo se están formando trabajadores. Y que a lo mejor ellos escogieron esto, o a lo mejor no, pero les va a dar una herramienta para que ellos puedan seguir haciendo otras cosas. Y esto no sea un determinante en su vida. Muchas gracias, Camila. Yo creo que justamente tenemos minutitos para alcanzar la última pregunta que formuló Diana en el chat, que va dirigida a Natalia. Fue interesante ver que los 6 países de América Latina que estudiaron tienen los mismos resultados en cuanto a la relación entre sexismo, igualdad de género y autoritarismo. Me pregunto si analizaron realidades en otros países con culturas diferentes y si la relación entre autoritarismo y sexismo también existe en otros contextos. Específicamente no analizamos esta relación en otros contextos porque la encuesta de International Civic and Citizenship Education Study solamente tiene el módulo
de autoritarismo para la región latinoamericana. O sea, tiene preguntas específicas por región. Pero también existe evidencia de que en países asiáticos también se da esa relación entre autoritarismo y apoyo al sexismo. Nosotros en específico no lo hemos visto, pero sería interesante quizás más adelante utilizar, porque hay un módulo similar en ese contexto, quizás más adelante es utilizarlo, pero nosotros utilizamos esa escala de preguntas específicas para Latinoamérica en esta ocasión. Súper bien, yo creo que ya con esto damos por finalizada la mesa. Quería obviamente agradecer la participación de todos quienes expusieron, quienes asistieron, a Diana. Y les recuerdo que el programa continúa, hay más mesas y que esta mesa va a quedar también colgada en el canal de YouTube de COES.